buenas noches. Que el tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gloria a Dios. Y te veo muy bien. Aleluya. Le damos las gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más, un grupo de sus hijos, para poder escuchar la voz de Dios. ¿Eh? ¿Cuántos se reúnen a escuchar la voz de Dios? Todos, ¿verdad? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros como parte del cuerpo de Cristo formamos parte de la Iglesia Universal. Aunque, no sé, algunos de ustedes probablemente sean parte de una iglesia local, o sea, congreguen en una determinada iglesia. Puede ser, no lo sé. Si no, seguimos siendo parte de una iglesia universal. Amén. Entonces damos la cordial bienvenida a los que ya están aquí puntuales, a cual aprecio mucho su puntualidad. Bienvenida Julieta González. Dios te bendiga, princesa preciosa. Que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Mónica Silvestre, debo suponer que es la esposa de nuestro buen amigo y hermano Zenón Silvestre. Gran abrazo allá en Ecuador. Que el Señor los bendiga. ¿Eh? Vamos a tratar de correr un poco con este tema porque la idea es terminar este punto en esta noche. Quedó anoche un poco pendiente algunas cositas que yo quiero correr ahora en esta noche y vamos a comenzar sin más ni más. Bienvenida María Rivas, bienvenida también Jaycee, querida, desde Cocochó, Perú, mejor dicho, de Guadalupe. Aleluya, ando cambiando el pueblo.
Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, mi alma te alaba, Jesús, mi espíritu se regocija en ti, Dios Todopoderoso, gracias, 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 gracias infinitas, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a tu nombre, mi alma te alaba, Jesús. Mi espíritu se regocija en ti, hay poder en tu nombre, Padre. En esta noche, Señor, un grupo de tus hijos se reúne para escuchar tu tierna, tu dulce, tu poderosa voz. Sí, Señor, para escuchar tu palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga, que oiga, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, amoroso Señor, por permitirnos la vida en esta tierra, por que nos has hecho parte de tu propósito infinito, eterno, tu plan original, oh Dios mío, cumpliéndose en nosotros. Gloria a tu nombre. Gracias por habernos escogido desde el vientre, desde antes del vientre de nuestra madre. Gracias, Padre, porque dice que tú nos conociste antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en tu corazón, Señor. Gracias porque tenías previsto que nosotros estaríamos en esta parte de la existencia del universo, en esta generación, con un propósito. Y nosotros queremos cumplir. Que estemos reuniéndonos, Padre, 780 noches, no es casualidad, no es un tema así, digamos que fortuito, es tu palabra, es tu unción, es tu nombre, es tu maravillosa presencia, Señor, con cada uno de mis hermanos y conmigo aquí en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Oramos por mamá Josefa en el nombre de Jesús. Oramos también por mamá Paula en el nombre de Jesús. Oramos por mamá Abelia en el nombre de Jesús. Oramos por mamá Luz en el nombre de Jesús y por mamá Rita Pérez también en el nombre de Jesús. Tú bendice a estas mamás, por favor, papá. Tú conoces su corazón, tú conoces cada área que le duele, que están sufriendo. Levántalos de esa cama, papá, para la gloria de tu nombre. Encomendamos en tus preciosas manos estas mamás en el nombre precioso de Jesús. Todos dicen amén, amén y amén. Bendice también a nuestra querida Rocío Jiménez, que ahí por ahí que anda luchando con una fiebre. Pero me escribió que ya estaba mejor. Aleluya, gloria a Dios. Anoche estuvimos viendo parte de lo que era la apostasía. Habíamos dicho claramente qué es la apostasía dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Hoy vamos a ver parte de la apostasía personal de cada uno de nosotros. Pero vamos a hacer un breve recuento. Yo he tomado nota de algunas características que de alguna manera tendrán los hombres en los postreros días. Entonces aquí, ¿no?, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, ¿no?, a continuación nos muestra un catálogo de los vicios que caracterizan los postreros días. Veamos resumidamente sus características. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3, de 2 al 5. Anoche lo leímos, pero hoy lo vamos a leer de nuevo. También debes saber, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Por qué le habrá puesto primerito eso, no? Ahora lo vemos, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, sepárate de ellos, no te juntes con ellos. Ahora, he tomado algunos apuntes que los voy a leer brevemente. Confío en Dios que puedan ir percibiendo lo que voy a leer. Por ejemplo, el apóstol Pablo pone como primer característica así errónea, terrible, ¿no? Hombres amadores de sí mismos. Los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Este cambio del centro de gravedad es el causante de los desórdenes que a continuación va a describir. De hecho, fue la misma tentación en la que cayeron Adán y Eva con los desastrosos resultados que ya todos nosotros conocemos. El día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. No pensaron en Dios, pensaron en ellos mismos.
seréis como Dios, ¿no? Ahí viene la tentación, ¿no? Hoy en día el amor por uno mismo es considerado como el primer y más grande de los mandamientos. No es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, no, sino que es el amor por uno mismo, es considerado como el primero y más grande de los mandamientos. Y esto incluso dentro de la misma iglesia, conceptos como la autoestima, el amor propio, el tener una imagen positiva de uno mismo, la autosatisfacción, son vistos por muchos cristianos como la meta a alcanzar, como que es el objetivo del creyente. Con frecuencia se olvida la enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto a negarse a sí mismo. Mientras que la apostasía dice, tú puedes, sé positivo, mi hermano, ¿no? Te dan ese tipo de enseñanzas, ¿no? El Señor Jesús, ¿qué dijo? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse involucra muchas cosas. El apóstol Pablo dijo en algún momento, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tremendo Juan el Bautista, ¿no? Yo tengo que menguar, dijo Juan el Bautista, para que Él crezca, para que el Señor crezca. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Es muy diferente a decir, es que yo puedo, es que yo lo hice, yo lo conquisté, yo lo gané, yo lo logré, porque yo, ¿verdad? Egoísmo puro. Ahora, a las exhortaciones de los apóstolos a no ser nada, de no hacer nada por vanagloria, sino que con humildad consideremos al otro como superior a nosotros mismos. Y esto realmente es muy grave porque el amor propio siempre hace disminuir nuestro amor por Dios. Cuando tú te amas más a ti mismo que a Dios, ya estás haciendo un tema de egolatría. Te estás adorando a ti mismo, no a Dios. Estás poniendo en segundo lugar, en tercer lugar a Dios. Primero yo, segundo yo, después yo, bueno, después el Señor. Es una idea torcida, distorsionada, ¿verdad? Y ahí comienza la apostasía. Ahí comienza la apostasía. Cuando la Biblia nos enseña a no tener mayor concepto de sí mismo más de lo que deberíamos de tener. Esa es la enseñanza bíblica. O sea, que no nos creamos pues la última Coca-Cola del desierto, el tapón del océano, que no nos creamos pues la pomada, la divina pomada, no sé cómo se decía antes de esa cosa, ¿no? No, para nada. Más bien siempre exaltando al otro, al hermano, al prójimo, ayudándolo, siempre viendo que ellos son mejores. Esa es la forma de vivir. Niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo. Pero, ¿qué dice aquí? Que vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, la segunda característica son avaros. Avaros, literalmente, amadores del dinero. ¿Qué cosa es un avaro? O un avaro es alguien que vive para ganar dinero, para amontonar dinero, para acumular riquezas, dinero. Cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, este tiene que ser llenado con otras cosas que nunca llegan a satisfacerle plenamente. Esta es la base del materialismo que rige nuestras sociedades modernas. Y hay que reconocer con tristeza que este también se ha introducido en la iglesia. Con frecuencia oímos a predicadores que dedican gran parte de su tiempo a pedir dinero desde el púlpito. Y por otro lado, tampoco faltan los defensores del evangelio de la prosperidad. ¿Ah? Sí, el evangelio de la prosperidad, que en la Biblia no existe ese evangelio. Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, dice la palabra. Amén. Entonces, este evangelio de la prosperidad que presume que un tipo de vida cargada de ostentación, de lujos,
como prueba de su gran fe. O sea, ver a uno de estos predicadores que andan pidiendo dinero desde el púlpito y obviamente que piden y piden y piden plata, entonces estos predicadores, entre comillas, viven bien, tienen buenos carros, buenas casas, buenas haciendas, bueno, todo. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Y ellos creen que ese tipo de opulencia respalda su cristiandad, respalda su fe. Y eso no es así, porque hay narcotraficantes, ¿no? Muy famosos, que tienen todas esas cosas y no porque tengan fincas y haciendas y empresas y negocios y aviones y esas cosas, no va a decir que Dios está respaldando el ministerio del narcotraficante o del extorsionador o del delincuente o del político que se metió a política para robarle a todo un país. No, no es así. La justicia les llegará, así como hoy en Perú tenemos 3 presidentes presos ahora, 3 expresidentes presos. Y hay un cuarto que está ahí en la cuerda floja y un quinto también. O sea, probablemente tengamos los 5 haces ahí metidos en Barbadillo. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Se corrompieron, se contaminaron y ahora están pagando sus consecuencias. Perseguidos, no pueden hacer su vida, en fin. Pero lo mismo sucede con la gente de la iglesia. Hay predicadores que se dedican a eso. No voy a decir nombres porque no tiene caso. No estoy aquí para juzgar a nadie, para criticar a nadie, y menos aún para condenar a nadie. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es enseñarles la buena palabra y la sana doctrina, y esa es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que hacerle llegar a ustedes. Ahora, vamos para adelante, ¿no? Pero no cabe duda que un estilo de vida no se parece en nada a la del Señor. Ese estilo de vida que ellos ostentan, ¿no? Con muchas cosas. Hay ministerios muy famosos de mega iglesias que tienen mega conciertos y todo es mega. No necesariamente, hermanos, es el reflejo de que están en el camino correcto. Los vuelvo a repetir. No es que están siendo respaldadas por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, ¿no? Que las aves tienen sus nidos, ¿no? Las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, Mateo 8:20. Incluso las personas que no son creyentes se dan cuenta de que estos predicadores son amadores del dinero y que usan, ¿no?, la religión para sus propios beneficios económicos. El apóstol ya había advertido a Timoteo en su primera carta de este tipo de personas que trastornan casas enteras enseñando y mintiendo por ganancias deshonestas. Ahora, no tienen reparos en tomar, ¿no?, la piedad como fuente de sus ganancias. Es decir, ponen una carita de buena gente, ponen una actitud así muy religiosa, ¿no? Hablan el idioma cristianés y para ganarse el aprecio de la gente y poder sacarle su dinero. Ellos son avaros, son mercachifles de la fe. Como decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, los que predican la palabra de Dios por dinero, haciendo arreglos económicos, ellos tendrán al infierno como recompensa. Amén. Entonces, mis hermanos, ustedes que están siendo capacitados, entrenados, preparados, adiestrados, armados para predicar la palabra de Dios, no es una buena forma de seguir el evangelio de Cristo buscando el dinero. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor es el que pone el pan en tu mesa. Él es tu proveedor. Él es el que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Él es tu sanador, Él es el que cura tus dolencias, el que sana todas tus enfermedades, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, busca la paz y síguela, hermano, hermana, busca la paz. No te compliques, no dejes que nada ni nadie robe tu paz. Nada. Un entredicho en el trabajo, un cliente que no te paga, un
ruido por ahí en el tráfico, qué sé yo. No permitas que nada te robe tu paz. Estar en armonía con Dios es lo más maravilloso que podemos tener en esta vida. Busca la paz y síguela. Aleluya. Luego dice que habrán vanagloriosos. Este es otro elemento más de esta actitud egocéntrica, los vanagloriosos. El hombre dando rienda suelta al orgullo de sí mismo, apropiándose de honores que no le corresponden en justicia, haciéndose siempre el héroe de sus propios relatos, con el fin de hacer creer a los demás que son mejores de lo que realmente son. Es fácil identificar esta actitud en muchos líderes religiosos. Al escucharlos, percibimos que dedican mucho más tiempo de hablar de sus propias experiencias y logros personales en el campo espiritual que explicar lo grande y glorioso que es el Señor Jesucristo. Y por otro lado, promueven el culto a la personalidad, ocupando siempre el centro de toda la atención. Es decir, se predican a sí mismos y no predican a Jesucristo. Ellos son los vanagloriosos. Los soberbios, tan alto concepto tienen de sí mismo que en su trato con los demás se muestran altaneros y arrogantes. Siempre se colocan por encima de los demás. Lo saben todo. Son mejores que los demás. Carecen de humildad y de modestia, tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad, se muestran seguros de que lo suyo siempre es mejor. No, yo predico mejor, mi iglesia es la mejor, mi café es el mejor café, y tratan a los demás con cierto menosprecio, y cualquiera que los cuestione se constituye inmediatamente en objeto de su ira y su menosprecio. Esos son los soberbios. La soberbia es un paso previo a la arrogancia y la arrogancia es un paso previo al orgullo. Antes de la caída es el orgullo, mis hermanos. Cuando tú llegas a ese nivel, estás a punto de caer. Ahora vemos los blasfemos. ¿Quiénes son los blasfemos? Manifiestan la misma actitud en su forma de hablar, usando un lenguaje injurioso hacia los demás, hacia su prójimo, despreciando, insultando y calumniando tanto a los hombres como a Dios. Esos son los blasfemos, los que hablan blasfemia contra el Señor, contra nuestro Dios. Y para los hermanos ya ni se diga, ¿no? Hablan siempre dañando e hiriendo, siendo personas muy tóxicas. La otra característica es desobedientes a los padres. En el ámbito familiar han perdido todo respeto al principio de la autoridad. Desde jóvenes no dudarán en desobedecer la autoridad que Dios mismo ha dado a los padres. Por lo tanto, no tendrán reparos en rebelarse también contra todo principio de autoridad. Esta es una terrible característica de nuestro tiempo, pero parece que ya se observaba en la época de Timoteo. Ustedes pueden entender que si no respetan los niños a sus padres en sus casas, no los respetan, no van a respetar a los profesores en el colegio. Y si no respetan a los profesores, ellos no van a respetar ningún tipo de autoridad de la policía, del juez, del serenazgo. No, se van a ir por encima. ¿Por qué? Porque son desobedientes a los padres. Ingratos, esa es la otra característica. Personas que no saben decir gracias. Sienten que se han hecho a sí mismos y que lo han logrado todo en base a su esfuerzo. Todo lo que tienen es por sus propios méritos y esfuerzos. Así que no creen que haya ninguna razón para mostrar agradecimiento. No tienen ningún tipo, no tienen un corazón de gratitud a Dios, porque ellos, ¿no?, son ingratos. Creen que todo lo lograron, que se merecían eso, que se merecían todo lo mejor. Los impíos
Los impíos no tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva incluso la idea de falta de decadencia. Esto, de falta de decencia. Los impíos son esos que no respetan nada. Son irreverentes, hermano. Se burlan de Dios, se burlan de todo el mundo, ¿no? Son esa gente tóxica, gente que siempre cae mal, ¿no? Acá vienen los hombres sin afecto natural. Perderán hasta los instintos naturales más elementales. Serán personas sin corazón, incluso en su trato con sus hijos o sus seres más cercanos, sus seres queridos. Su único interés está en ellos mismos. Ellos son los que no tienen afecto natural. Son ellos solos. Primero soy yo, segundo soy yo y tercero también soy yo. La otra característica son los implacables, hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación, inflexibles. Sus contiendas nunca terminan, se niegan a cambiar, pase lo que pase, están determinados, ¿no? Determinados a ir por su propio camino sin importarle las consecuencias. Son implacables y hay de esos hombres hoy por hoy, calumniadores, ¿no? Calumniadores, literalmente diablos, imitan el carácter del diablo al inventar y arrojar constantemente acusaciones malignas contra los otros. Con sus calumnias intentan arruinar el prestigio del otro. ¿Han escuchado de esos calumniadores que levantan falsos testimonios, que acusan de la nada? Esos son los hombres calumniadores. Los intemperantes, ¿cuáles son? Sin dominio propio, no ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones, desechan todo tipo de inhibiciones y vergüenzas. No les preocupa lo que los demás puedan pensar de su comportamiento ni las consecuencias que puedan tener. Están a merced de sus bajos instintos, carentes de todo tipo de disciplina y orden. Esos son los intemperantes, de eso no nos importa nada, pasan por encima siempre. Están también los crueles, serán salvajes e indómitos, darán rienda suelta a su naturaleza despiadada, desconocen por completo el concepto de bondad. Es difícil pensar que esto tenga que ver con personas que profesan la fe cristiana, pero encontramos numerosos casos de ellos en la historia. Por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición torturó y mató a miles de personas durante siglos, y las personas que llevaban a cabo aquellos terribles y crueles interrogatorios fueron personas religiosas que se declaraban cristianas y que creían que de ese modo estaban sirviendo a Dios. Tremendo, ¿verdad? Crueles, perversos, malos, gente contaminada con el mal, ¿no? Entonces, después vienen los aborrecedores de lo bueno, odian todo lo que sea bueno, ya sean personas buenas o valores o virtudes buenas. En realidad odian lo que deberían amar y aman lo que deberían odiar. Es decir, están a las cosas buenas las llaman malas y a las malas las llaman buenas. Estos son los aborrecedores de lo bueno. Cuando tú haces algo bueno, se burlan de ti y boicotean ese acto de bondad, esa generosidad. Esos son los gentes que aborrecen lo bueno. Los traidores, personas traicioneras que defraudan toda la confianza que es puesta en ellos. Tenemos un lamentable ejemplo. Esto fue Judas, el traidor de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las congregaciones también hay gente, hay hermanos traicioneros, hay hermanas traicioneras, ¿no? Yo me acuerdo, Madeleine, a veces lloraba, ¿no? Y ella decía, a mí nunca me han maltratado más que cuando comencé a congregar a la iglesia. Nunca en el mundo yo he permitido que me maltraten, decía, nunca, jamás, pero en la iglesia he sido muy maltratado. Así fue. Así que no nos extrañemos de eso. Impetuosos es la otra característica también, literalmente cayendo hacia adelante. Son personas que se abalanzan sin pensar en lo que hacen y en las consecuencias de sus hechos, ¿no?
Son insensatos, temerarios, irreflexivos, precipitados y no se detienen ante nada ni ante nadie. Esto se manifiesta en sus obras, también en sus palabras. Nadie puede decirles nada porque ellos lo saben todo. Es todo lo contrario de lo que debe ser el carácter cristiano. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Luego vienen los infatuados. Tiene el significado de estar envuelto en humo, nublados, a tal punto que no pueden ver más allá de sí mismos. Personas hinchadas de vanidad que han llegado a tal estado de orgullo y de envanecimiento que su mente ha quedado nublada y entontecida. Tienen un concepto de ellos mismos totalmente desproporcionado e irreal. Esta sería una característica de los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas que arrastran a una multitud de incrédulos a la perdición. Viene la otra, amadores de los deleites más que de Dios. En realidad, no hay ningún tipo de amor hacia Dios, solo persiguen sus deseos egoístas e ignoran por completo todas las demandas de Dios. El deseo de comodidad, de buena comida, satisfacciones sexuales y otras indulgencias llenan toda su vida, están entregados a sus propios placeres y son controlados por esos vicios. Ellos son los amadores de los deleites más que de Dios. Están buscando siempre que satisfacer sus apetitos personales. Dice también que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Resulta curioso que a pesar de tener un carácter tan impío, sin embargo, no se reconocen como paganos, sino que aparentan tener un carácter, ¿no? Profesar un cristianismo, conservar una forma de religión externa, hablar el idioma cristianés, aparentar, o sea, son lobos vestidos de ovejas. Amén. Son estas personas que aparentan piedad, pero tú te das la vuelta y te clavan un cuchillo en la espalda. Amados hermanos, estas características que yo les he dado, evidentemente están en 1 Timoteo 3, del 1 al 9. Ahí pueden ustedes repetir. Si acaso quisieran que yo les envíe este material, con gusto, yo los puedo enviar para que lo puedan leer, para que lo puedan usar como un material de estudio. Será para mí un honor hacerlo. Ahora, vamos a ver brevemente lo que es la apostasía personal. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por favor, hermanos, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, hermanas, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La apostasía se define, mis hermanos, como decíamos ayer, como la deserción, o sea, desertar. Una persona que entra al ejército a servir a su patria, pero adentro la disciplina es tan fuerte que hace que éste se escape. Ese se llama un desertor, ¿no? Igual aquí. La apostasía es desertar, es rebelión, es abandono, es retirada, es separación de aquello a lo cual se ha acercado antes. Es decir, habiendo congregado una iglesia, siendo parte de una comunidad cristiana, haciendo partícipe de las actividades ahí, luego se aparta por esas características que hemos leído anteriormente. Entonces, eso es apostasía, es apostatar de tu fe. Amén. Entonces, apostatar significa cortar la relación salvadora con Cristo o apartarse de la fe verdadera que nos mantenía unidos a Cristo. Cuando tu fe es quebrada, hermano amado, no puedes esperar nada de Dios. Y si tú no esperas nada de Dios, simplemente estás fuera del propósito de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, de regeneración, de renovación por medio del Espíritu Santo. No es una simple negación de parte de los inconversos. Cuando hablamos de apostasía, es de alguien que ya estuvo en el seno de una iglesia, de una congregación cristiana, pero por las razones obvias que hemos leído, se apartó, se fue.
Muchas veces es el yugo desigual la que hace que se aparte la gente. No os unáis. Joven cristiano que congrega a la iglesia, que nació en la iglesia, no puede enamorarse y casarse con una mujer incrédula, porque la mujer incrédula va a influir negativa, va a terminar apartando a este joven de la iglesia. O al revés, exactamente lo mismo. Una hermana, una dama de la iglesia no puede enamorarse de un borracho, de un coquero, ¿no? De un fumador. Entonces, ¿por qué? Porque no, que yo voy a orar para que él se convierta, olvídalo. No va a ser así. Lo que va a suceder es que finalmente la hermana va a terminar fuera de la iglesia. Ahora, existen dos tipos de apostasía dentro de una persona. Uno, la apostasía teológica. ¿Qué es eso? Es el rechazo a todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Hay gente que no cree en la Biblia. Dice, a mí no me convence la Biblia. La Biblia ha sido escrita por un hombre y bla, 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 bla. Lo de siempre, ¿no? Y yo no puedo creer en eso porque ya. Entonces, ese es un tipo de apostasía teológica. O sea, niega, digamos, que las enseñanzas de Dios. Y existe también la apostasía moral, que es cuando el creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad, de la inmundicia de donde Dios lo sacó. Regresa, como el perro vuelve a su vómito. Hay gente que regresa y se revuelca en el fango otra vez, despreciando, desechando el amor de Dios que un día lo sacó. La Biblia nos advierte sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo. Tengamos cuidado con eso. Tenemos una gran advertencia. Cuidado, ¿no? Pónganse las pilas, ¿no? Es un peligro mortal, ¿no? Debemos mantenernos firmes, perseverando en la oración y en el estudio de la Biblia para no ser víctimas del engaño del enemigo en estos tiempos peligrosos. Hermano, ¿ya estamos en tiempos peligrosos? Sí, estamos en tiempos peligrosos. ¿Estamos en los tiempos postreros? Sí, estamos en los tiempos postreros. ¿Estamos tiempos del fin? Sí, hermanos, estamos en los tiempos del fin. Hace 2000 años que estamos en los tiempos del fin. Amén. Hace 2000 años. Así que en cualquier momento la trompeta sonará anunciando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento la trompeta sonará. Y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Amén. Esa es la esperanza gloriosa que mantiene viva nuestra fe. Vive ardiendo nuestra fe en el Señor, que ese momento llegará, y cuando ese momento llegue seremos transformados. El Señor nos dará un cuerpo glorificado para poder entrar en el cielo. Aleluya. Será maravilloso, será tremendo. Amén. Entonces, veamos algunos pasos que conducen a la apostasía personal. La incredulidad. Dejan de tomar en serio las verdades y las amonestaciones y las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. También cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores a las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios y poco a poco se van enfriando. Eso es lo que sucede. Ahora, también uno de los pasos que te llevan a la apostasía mediante el engaño del pecado, se vuelven cada vez más tolerantes a las inmoralidades de su vida pasada, ya no aman la justicia ni se incomodan ante la maldad. Otra característica, por la dureza del corazón, rechazan la Biblia, niegan la existencia de Dios, no aceptan la reprensión del Espíritu Santo. Otra característica, entristecer, contristar al Espíritu Santo, apagar el fuego del Espíritu que estaba ardiendo en ti, cambiar a dioses falsos tu adoración, violar el templo de adoración, terminar apartándose del grupo de creyentes con los que te reunías. Es como, imagínense, acá hay una parrilla llena de brasas, ¿no es cierto? Shh, todas así full, pero una de esas brasas, ¡pum!, cae al piso, se cayó. Entonces, la que se cayó, esa se va a enfriar más rápido. Tú ves que se va
estaba rojita, pero se va cubriendo de blanco, de ceniza y finalmente se acaba. Pero los que estaban aquí en el fuego se mantienen en fuego, se mantienen ardiendo, ¿no? Si la apostasía sigue su curso desenfrenado, las personas pueden llegar a un punto en el que no podrán volver más a la gracia del cual salieron. Hay un punto. Ahora, no se puede determinar cuál será ese punto de no retorno. La única salvaguarda del creyente es estar atento a la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es lo que dice la palabra. En la vida del creyente, amados hermanos, no hay término medio. En la vida del creyente no hay término medio. O es tu papá o es tu mamá. No hay una ideología de género, no existe. Varón y hembra los creó. En la vida del creyente, mis hermanos, o estás con Dios o estás con el diablo. O vas al cielo o vas al infierno. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No existe la tibieza, no hay medias tintas, no existen los grises. Amén. O estás frío o estás en el fuego. No existe tal cosa del purgatorio, que te vas ahí al purgatorio y después cuando oran tus familiares hacen una misa, entonces del purgatorio te pasan a la gloria. Eso no existe, eso es una falsa doctrina. No le crean. En la vida del creyente, mis hermanos, no hay término medio. O eres o no eres. O eres seguidor de Cristo o eres de los otros. O eres oveja o eres cabrito. La decisión siempre será tuya. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda. Su amorosa bondad, su infinito amor está extendido para ti y para todo el mundo. Y Él no retrasa su venida como algunos creen, ¿no? Que se olvidó de nosotros. No, Él está tratando de tener el tiempo todavía para que todos puedan tener la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de conocer el evangelio de Jesucristo y que todos procedan al arrepentimiento para su salvación. Amados hermanos, hemos corrido en esta noche, que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté siempre con ustedes. Que Dios haga resplandecer su gloriosa presencia en cada uno de ustedes y los lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Recuerden siempre que mayor es el que está en ti que está en el mundo. Mayores los que están de tu lado. Aleluya. Ahora Rocío había puesto en el mensaje de la mañana, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Eliseo o estás del lado de Jesse? Eliseo veía a las multitudes, ejércitos del cielo en carros de fuego, pero Jesse solamente veía al ejército de los sirios que estaban rodeándolos. Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele los ojos de Jesse para que vea que mayor, que más son los que están de nuestro lado que los que están en nuestra contra, que más poderoso es el que está de nuestro lado que el que está en nuestra contra. Gloria sea su nombre. Gracias por regalarme de su tiempo. Que Dios los bendiga, querida familia. Muy buenas noches. Si papá Dios lo permite, el día lunes estaremos aquí al pie del cañón predicando su poderosa palabra para que el Señor nos hable con el poder de su nombre y con la autoridad de su palabra. Muy buena noche, familia. Que tengan un fin de semana de bendición y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones. Aleluya.